Buenos días, directos amigos. En el episodio de hoy voy a llevar a cabo una defensa de la distribución Ubuntu y frente a las objeciones que he podido cosechar en el Internet provenientes de partidarios de otras distribuciones que por supuesto, legítimamente abogan por la distribución que han escogido, pero que además de eso presentan argumentos que podríamos subsumir bajo el rubro ¿por qué no uso Ubuntu? ¿Qué hay de malo en el Ubuntu? Primero, hemos de darnos cuenta de en qué amplia medida esa cuestión, ¿por qué no soy usuario de Ubuntu? ¿O por qué no preconizo el uso de Ubuntu? O más concretamente algunos influenciadores, ¿por qué no pregono o predico el uso de Ubuntu? A los neófitos, a los que viniendo de Windows abracen ahora el sistema operativo Linux. Bueno, tales cuestiones en realidad tienen escasísima o nula pertinencia. En una sociedad como aquella de comienzos del siglo XX, y más aún en la Inglaterra anglicana en que vivía, y en las franjas en que no era anglicana, de los adherida en su mayor parte a las corrientes cristianas disidentes o en otra minoría al catolicismo, podía plantear Bertrand Russell, a comienzos del siglo XX, el famoso ensayo Why I am not a Christian, ¿por qué no soy cristiano? Que fue un ensayo por el cual recuerdo que todavía en los años 70 del pasado siglo, cuando me desempeñaba como profesor docente auxiliar interino de filosofía en una universidad peruana, quien oficiaba de mi tutor, director, Luis Felipe Alarco, me desaconsejaba hablar mucho de Russell o invocar mucho a Russell, más que yo enseñaba en una universidad católica. Me decía, bueno, Russell está muy bien, un autor fantástico, pero, claro, tiene en contra su escrito ¿por qué no soy cristiano? Era todavía un hándicap, un inconveniente. Posteriormente, en otros ambientes, también se han escrito artículos del título aproximado de ¿por qué no soy marxista? Es decir, en uno y otro caso, uno espera ser leído por un público mayoritario o muy mayoritariamente adicto a una creencia, a una doctrina ampliamente difundida, incluso cuyos adeptos esperan que todos se adhieran a esa doctrina, a esa opinión, a esa perspectiva. Bueno, si hoy hay que hablar sobre la democracia y uno no está a favor, sería apropiado escribir ¿por qué no soy demócrata? Si uno no es ecologista, lo mismo, ¿por qué no soy ecologista? ¿Por qué no soy feminista? Bueno, en cada momento, en cada circunstancia, cuando una doctrina, un punto de vista se ha impuesto, pero se ha impuesto no solo en una mayoría numérica de la mitad más uno, o de 2/3, o 3/4, sino que sus seguidores están tan persuadidos, o muchísimos de sus seguidores, que esa es la vía correcta, que les parece que el discrepante tiene que justificar su discrepancia. E incluso muchos de ellos consideran que cualquier discrepancia, por mucho que quiera justificarse, es inadecuada, incorrecta y hasta, de algún modo, reprochable, en mayor o menor medida. Ahora bien,
el Ubuntu, entre las distribuciones de Linux, es posible que en el año 2008, 2010, 2012, 2015, la distribución Ubuntu se haya impuesto tan mayoritariamente y además haya suscitado en un momento dado tal entusiasmo, justamente entusiasmo entre quienes se pasaron a Ubuntu viniendo de Windows, que cuando de entre ellos una minoría al principio y luego muchos más se separaron para optar por otras distribuciones, Fedora, Linux Mint, Arch Linux, algunos volver a Debian. Ubuntu al fin y al cabo era una derivación, o si se quiere, desviación de Debian, pero Debian, quizá entre los más puros cultivadores de Linux, seguía teniendo una solera, un prestigio, una entidad intelectualmente superior. Siempre se vio en Ubuntu un producto adecuado para quienes tenían menores pretensiones y eran usuarios de menor nivel de competencia que, por ejemplo, los de Debian. Bueno, no sé si he mencionado ya Arch Linux, y está CentOS, están muchas distribuciones, que, como digo, un número de usuarios pasados a Linux provenientes de Windows aterrizaron en Ubuntu por diversas razones. Ubuntu presentó una distribución muy atractiva, muy cómoda, muy amigable para quienes estaban habituados al entorno gráfico de Windows con sus iconos. En realidad, una distribución que se pareciera a Windows, que el usuario de Windows encontrara, si no idéntica, claro, pero parecida, se sintiera un poco en su casa, y cuya organización y estructura, para quien se conformara con el entorno gráfico, nada más, con los iconos, con los programas que se abrían picando en los iconos, bueno, pues se parecía hasta cierto punto a Windows. Y cuando no se parecía, porque el parecido muchas veces era superficial, y en cuanto uno daba unos cuantos pasos más, el parecido se iba disipando. Pero en fin, por lo menos la primera impresión se acercaba a Windows. Y eso, más el atractivo que suscitó la magia del propio vocablo Ubuntu, la idea de un programa que invocaba una versión del sistema operativo que invocaba esa idea de unión, comunidad, togetherness en inglés, que es Ubuntu. Bueno, todo eso llevó a que, como digo, un número de usuarios de Windows, cansados de Windows, decepcionados o con tropiezos en Windows, pasaran a Ubuntu o lo compaginaran, y muchos de ellos incluso, porque yo lo he visto, sin saber que Ubuntu era Linux. No decían, me paso a Linux o lo compagino con Linux, sino con Ubuntu, creyendo que Ubuntu era un sistema operativo por sí solo. Y algunos de ellos, más avezados, con mayor curiosidad, con mayor, más intrépidos, con ganas de ahondar, pues de ahí han pasado luego a otras distribuciones. Y parece como que en un ambiente preponderantemente de Ubuntu tuvieran que justificarse y decir por qué ya no uso Ubuntu, por qué no recomiendo Ubuntu, ese tipo de preguntas. De ahí han pasado algunos a una actitud hostil a Ubuntu, por razones que para mí no siempre están claras. Yo he visto ciertamente en el Internet, en foros de discusión, linuxeros, en bitácoras, en diversas páginas accesibles por la red, en comentarios que me han enviado incluso a mis propios vídeos, algunos amables, todos ellos para mí amables seguidores, concuerde yo o no con sus puntos de vista, pues han considerado un desdoro que yo
viniendo como vengo desde la cueva, que aun siendo una distribución muy minoritaria, tiene mucho prestigio, me pasé tardíamente, en 2024, a Ubuntu. Eso a algunos les parece que es caer muy bajo. Bueno, ¿a qué se debe esa...? Porque yo entiendo que perfectamente que han adoptado Ubuntu y luego han descubierto otras distribuciones y les han gustado más. O son más acordes con su mentalidad, se adaptan mejor a ellas, o las prefieren por la razón que sea, buena o mala. No tienen por qué dar cuentas a nadie. Pero entiendo peor que se haya desatado en un sector de influenciadores linuxeros o linuxitas una animadversión contra Ubuntu, con una andanada de objeciones específicamente contra Ubuntu, porque yo no he visto ningún tipo de campaña similar contra Debian, contra Fedora, contra Red Hat, contra CentOS, contra Arch Linux, contra Endeavor y tantas otras distribuciones que hay. En cambio, contra Ubuntu sí. Bueno, pero yo he leído mucho de lo que se ha escrito contra Ubuntu. Cuando yo adopté Ubuntu, quiero precisar, en rigor lo que yo he adoptado es Lubuntu, que no es exactamente lo mismo. Ahora lo voy a explicar. Pero bueno, cuando yo llegué a Ubuntu, entre diciembre de 2023 y abril de 2024, ya he explicado en episodios anteriores las vicisitudes que me llevaron a ese cambio, a esa mutación. Bueno, yo ensayé, a título de prueba, un número de distribuciones. 10, 15, 20. Ensayé Fedora, ensayé Red Hat, no, pero ensayé muchas, ensayé Linux Mint. Ensayé muchas. Ahora, en este instante, porque yo he contado 22 las distribuciones que yo he ensayado o utilizado. Pero de ellas, en el momento al que me estoy refiriendo, pues no sé, yo debí de intentar unas 15 o 20. Y por diversas razones, buenas o malas, yo fui descartando, o no me gustaron, o no me... Ya he hablado de algún motivo de que el entorno gráfico me deslumbraba demasiado, me impedía o me dificultaba configurar la pantalla para ver letra más pequeña, o el acceso a los menús no me resultaba fácil, o no encontraba yo en la distribución las aplicaciones que buscaba, por lo que sea. Yo finalmente caí en Ubuntu y entonces descubrí, que yo no lo conocía antes, Lubuntu. Ahora, Lubuntu, de los 8 sabores que ofrece la casa Canonical de su distribución Ubuntu, que ya he mencionado anteriormente, la subdistribución Lubuntu tiene una particularidad, y es que inicialmente no se engendró en las oficinas de Canonical, sino que fue creada por un núcleo de voluntarios, de ingenieros electrónicos e informáticos, ajenos a Canonical, que desarrollaron esa derivación de Ubuntu, que se llamó Lubuntu, como se han desarrollado otras muchas derivaciones de Ubuntu, no auspiciadas por Canonical, pero los creadores del Ubuntu entraron en conversaciones con Canonical, trataron de que Canonical aceptara el Ubuntu como uno de sus sabores. Esto abrió un proceso de varios años de acercamiento, de cordial, y pasadas una serie de pruebas, Canonical finalmente aceptó cobijar y auspiciar Lubuntu. Pero Lubuntu ha mantenido su autonomía y la mantiene con una serie de características propias que no voy a enumerar aquí, porque seguramente no son de un interés de la mayoría de los seguidores de esta serie.
Pero vamos, quiero decir, dentro de Ubuntu hay varios sabores, está el Kubuntu, el Xubuntu y otros más, pero el Lubuntu es uno de esos sabores con una autonomía, una personalidad propia más marcada. De manera que yo efectivamente me he pasado al Ubuntu, porque el Ubuntu no deja de ser Ubuntu, pero un Ubuntu muy particular, un Ubuntu especial. Bueno, entonces mi recorrido ha sido justamente el inverso. Mientras que muchos, viniendo de Windows en los años 2004, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, pasaron a Ubuntu y luego de Ubuntu han dado el salto a otras distribuciones, mi trayectoria ha sido totalmente diversa e inversa. Yo vengo del DOS y del OS2. Mi sistema operativo era el OS2 entre los años 93, 92 o 93 y 98. El OS2 junto con, dentro de él, por supuesto, también el DOS. Pasé al Slackware. He estado en Slackware un cuarto de siglo, accesoriamente para una máquina, para un portátil accesorio, Fedora, unos pocos años, y luego de ahí he dado el salto a Ubuntu en su variedad Ubuntu. De manera que el recorrido es diverso e inverso. Bueno, entonces me he encontrado, he buscado evidentemente en el Internet eh, opiniones, informaciones, puntos de vista, comentarios, diatribas, discusiones, y ahí es donde he podido leer, leer y ver también vídeos de influenciadores muy opuestos a Ubuntu, otros menos opuestos, pero críticos, yo he tratado de entender qué motivo hay, cómo así, yo, habiendo superado obstáculos, dificultades, he logrado adaptar a mi gusto, a mi preferencia, a mi manera de trabajar, tan adecuadamente el Ubuntu, no el Ubuntu de hoy, sino el Ubuntu 22.04, o sea, el de abril del año 2022. Hace ya 2 años y medio. ¿Cómo así? Yo, se me ha dado, no digo que se me ha dado perfectamente, pero se me ha dado bien, con un poquito de, con algo de esfuerzo, usando el ingenio a veces, pero lo he logrado y se adecua también a todas mis tareas, que ya enumeré mis 23 tareas. Me va también que, claro, la, la reticencia, la malquerencia o la animadversión, en algunos casos, hacia Ubuntu, me resulta un poco extraña, me resulta desconcertante. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Entonces yo he leído y he mirado lo que se ha dicho en contra, pero no siempre lo he entendido. Es decir, que en muchos casos yo no sé, no he llegado a comprender del todo los motivos de la oposición. A menudo me parecen poco articulados o que no les gusta, o expresiones, digamos, de descrédito, pero, pero no suficientemente enunciadas con claridad, menos aún argumentadas, para que yo las entienda. Pero bueno, de lo que yo he podido leer, he extraído 6 objeciones que he entendido y a las cuales voy a contestar. Primera objeción. Ubuntu es producido por una empresa. Una empresa es una entidad con ánimo de lucro que vive de ese lucro. Ese lucro lo va a conseguir vendiendo a sus clientes algo, sea un bien, sea un servicio. Ubuntu es producido por la casa Canonical, de la cual ya he hablado, una empresa radicada en Inglaterra y en la isla de Manx, que vende, en realidad lo principal que vende es un servicio de seguridad, asesoría, auxilio, frente a problemas, dificultades, caídas, alteraciones o cualesquiera averías de software. Bueno,
puede plantearse si es un bien o un servicio el vender ciertos parches de seguridad, ciertos o parches en general de incremento de la eficacia o hacerlo con mayor prontitud. Para eso se paga un abono y, que tiene una escala y abonados de varias categorías con pagos diferenciados, y Canonical vive de eso. Entonces hay entre el mundo de los usuarios de Linux, usuarios al fin y al cabo que somos de un sistema operativo gratis, muchas veces está poblado por individuos hostiles al mundo de los negocios, al mundo de los empresarios, al mundo de quienes buscan el lucro a través de las relaciones mercantiles. Y tienen una idea del sistema operativo más altruista, y prefieren distribuciones elaboradas por asociaciones sin ánimo de lucro, comunidades informales de desarrolladores, clubs, no empresas con ánimo de lucro. Porque se piensa que las empresas ofrecen gratuitamente una distribución, pero es para engatusarnos, atraernos como clientes y vendernos después, si picamos, un producto de pago. En el caso de Canonical, bueno, pues que nos abonemos a su servicio y tendremos los parches de mayor eficacia y mayor seguridad antes de la distribución generalizada, y un servicio de asesoría, de ayuda, de socorro, bueno, todo eso. Bien, qué hay de problemático? ¿Qué hay de inconveniente en eso? ¿Es verdaderamente reprochable? Bueno, vamos a ver, ¿es bueno que haya empresas con ánimo de lucro? Pues, si me preguntan mi opinión personal, no. Yo personalmente estoy en contra de la propiedad privada. Por razones filosóficas, considero ilegítima la propiedad privada y considero subóptima la economía de mercado. También de una legitimidad dudosa, porque es difícilmente separable la economía de mercado de la propiedad privada. El argumento principal a favor de la propiedad privada lo ofrece Locke cuando dice: quien llega a un terreno y lo labra, mezcla su sudor, el sudor de su trabajo, con la tierra, la hace suya. Bueno, pues claro, el argumento es difícilmente válido porque, como ha contestado Nozick, si yo voy a la playa, voy con un frasco de zumo de tomate y vuelco el zumo de tomate en el mar, no por ello tengo un título legítimo para reclamar la propiedad del mar. Bueno, hay otros argumentos a favor de la propiedad privada. Bueno, es una larguísima discusión entre filósofos, y yo me alineo entre los poquísimos que están en contra de la propiedad privada. De manera que yo prefiero una sociedad sin propiedad privada. Ojo, no cualquier sociedad sin propiedad privada. No digo que cualquier sociedad sin propiedad privada sea mejor que cualquier sociedad con propiedad privada, ni mucho menos. La experiencia histórica lo desmiente con creces. Pero caeteris paribus, sí, es preferible una sociedad sin propiedad privada. Ahora bien, no vivimos en esa sociedad sin propiedad privada. Vivimos en una sociedad con propiedad privada y donde teóricamente la economía es de mercado. Esto es relativo. La economía de mercado se da por grados, y la economía real de la sociedad real en que vivimos es mercantil hasta cierto punto, porque no está del todo exenta de la dirección y, en alguna medida, planificación pública. Como tampoco está exenta de la propiedad pública también, en alguna medida. No es totalmente de propiedad privada. Es un híbrido, pero digamos que prevalece, o al menos en la ideología dominante deberían prevalecer la propiedad privada y la economía de mercado. Bueno, en una sociedad así, es ilusorio pensar que pueda prosperar un sistema operativo sin estar
sin que en él se involucren empresas con ánimo de lucro. Ahora, dentro de esas empresas con ánimo de lucro, hay que distinguir los oligopolios, como Microsoft y Apple, de empresas que no ostentan ninguna condición ni de monopolio, ni de oligopolio, ni nada por el estilo, que es el caso de Canonical. Hay que distinguir aquellas empresas que actúan con un ánimo de lucro desmedido, con una codicia, una avaricia, una avidez de ganancias desbordante, asfixiante, opresiva, como es el caso de Microsoft, de empresas como Canonical, que se pueden permitir o se permiten un mecenazgo, como es lo que hace con Ubuntu. Ubuntu es un producto del mecenazgo de Canonical. Nos lo da gratis. Nos ofrece, ciertamente, ese servicio. A mí no me han incordiado, para nada. Creo que una vez recibí una noticia de que si quería podía abonarme a ese servicio de pago, pero vamos, no me incordian, no me atosigan, como otros. Atosigan, acosan al usuario para que se suscriba. Ubuntu no, para nada. Por lo menos yo no lo he podido percibir. Pero nos lo ofrece y luego, si queremos, podemos hacernos suscriptores. Yo no quiero, no lo necesito y tengo el producto gratuito. Que una empresa como Canonical haga eso, en vez de comportarse como Microsoft, pues yo creo que es de agradecer. Que busque ganancia, beneficio. Pues claro, en la economía de mercado, o uno trabaja en el sector público, o hay que buscar, o es un empleado por cuenta ajena, o hay que buscar beneficio. No hay otra, no queda otra. Hay que vivir. E incluso las entidades llamadas sin ánimo de lucro no buscan distribuir dividendos, pero evidentemente buscan una remuneración, buscan que sus seguidores, adeptos, correspondan con donaciones, donativos, a veces también suscripciones, para obtener una remuneración y poder vivir. Porque si dedican su vida a desarrollar una distribución de Linux, o digamos en general a todo lo atinente al mundo Linux, sea desarrollando una distribución, sea dedicándose a revisar las distribuciones, comentarlas, presentar al público información correcta y actualizada sobre las mismas, etcétera. Bueno, pues quien se dedique a eso, evidentemente necesita unos ingresos para vivir, como todos necesitamos. De manera que aunque no se llame beneficio, pero sí se llamará como se llame, pero esperan una manera de monetizar, en cierto modo, su producto, por una vía o por otra. La diferencia con lo que hace Canonical, bueno, yo sinceramente no la veo. Ahora quien dice, bueno, las empresas empiezan con lo gratuito y acaban vendiéndonos lo que al principio era gratuito. Por ejemplo, se ha dicho que cuando Red Hat fue absorbida por IBM, pero ojo, no vamos a comparar la IBM, que es una multinacional gigantesca, un oligopolio, con lo que a su lado es una modestísima empresa como es Canonical. Es como comparar un enano con un gigante. Bueno, pues al absorber la IBM a Red Hat, una de las distribuciones que ofrecía la canceló. Es decir, que ha optado la IBM por distribuciones que tienen más bajo su control, y que los usuarios tienen, en las cuales los usuarios tienen menor margen de actuación, de iniciativa. Entonces he dicho, Canonical hará lo mismo, porque está en la dinámica, en la mentalidad misma del empresario, ir por ahí. Bueno, yo eso no lo puedo adivinar qué hará o no hará Canonical en el futuro. Hasta ahora no lo he hecho. Desde el año 2004, creo que fue cuando inició su andadura, hasta hoy, hasta
hasta finales de 2024, sigue ofreciéndonos la distribución gratuitamente. Y además una distribución muy buena, muy bien hecha, muy cuidada, porque podría ser un producto gratuito, pero a la pata a la llana, descuidado, mm, lleno de bugs o de glitches o que enseguida nos diera fallas. No, está cuidadísimo, revisadísimo, perfeccionadísimo, filtradísimo, muy confiable. De manera que, dado esto, pues el mero hecho de que quien lo ofrece tenga ánimo de lucro, pues yo no se lo voy a reprochar. Como creo que nadie puede reprocharme que yo también aspire a tener unos ingresos, en mi caso es mi modesta pensión de jubilado, para vivir. Pero no renuncio a esa pensión porque necesito vivir, necesito pagar la comida y las facturas de fin de mes como todo el mundo. Bueno, segunda objeción que he visto presentada con virulencia, con vehemencia, Canonical toma sus decisiones sin atender a las expectativas o las preferencias de los usuarios. Esto no es verdad. No es verdad porque Canonical está muy atenta a lo que se dice en los foros, a lo que dicen los influenciadores, a la reacción que recibe de los usuarios en sus cuestionarios, en las opiniones, y la prueba de ello es que en sus semestrales versiones o subversiones, va introduciendo modificaciones, muchas de las cuales, no digo todas, obedecen justamente a preferencias, opiniones, críticas que ha recibido de esos usuarios. Ahora, vamos a ver, Ubuntu tiene seguramente millones de usuarios. De ellos, quizá unos cuantos miles, expresan su opinión en foros, bitácoras, páginas de discusión, series de vídeos, diversos lugares públicamente accesibles. Como digo, quizá uno de cada 1000 se pronuncia en público. De esos miles que se pronuncian en inglés, español, ruso, alemán, italiano o hindi, pues evidentemente entre ellos hay opiniones diferentes, e incluso opuestas, gustos diferentes. Entonces, si porque Ubuntu no sigue lo que a mí me gusta, o yo quiero, o yo prefiero, digo, no escucha a sus usuarios. No, yo soy un usuario que me represento a mí mismo. Cada influenciador se representa a sí mismo. Y, por tanto, que Ubuntu, o vamos, Canonical, no le haga caso, pues evidentemente no puede hacer caso a todo el mundo, por mucha que sea su influencia. Pero es que la cosa no para aquí. Ubuntu tiene también su propia responsabilidad. Los desarrolladores de Ubuntu no pueden escudarse si, como resultado de su elaboración, de su desarrollo, nos ofrecen una versión que gusta muchísimo a muchos usuarios, pero que luego es insuficiente, deficiente, cojea, presta el flaco a otras opciones más importantes, o nos defrauda en algún aspecto. Bueno, pues evidentemente quien es responsable es el equipo de Ubuntu. No puede escudarse diciendo, yo soy mandatario de los influenciadores y me atengo a lo que ellos me hayan recomendado. No, son los desarrolladores quienes tienen el dominio de lo que están haciendo y la responsabilidad de lo que hacen. Y por tanto el influenciador no tiene ningún derecho a exigir que los desarrolladores sigan su opinión o se atengan a su recomendación. De manera que rechazo esta segunda objeción, primero porque es falsa, es errónea. Ubuntu Canonical está muy atenta a todo lo que se dice y trata de complacer a los usuarios, a los influenciadores,
a los opinantes en los foros de Ubuntu, pero de todos modos los desarrolladores tienen su propio criterio y ese ha de prevalecer, evidentemente. Tercera objeción en la cual no voy a extenderme hoy es el recurso de Ubuntu a un tipo de encapsulaciones que son los snaps. Ahora bien, los snaps están pésimamente vistos por un sector de usuarios. Bueno, primero he de decir que la subdistribución Lubuntu se diferencia del Ubuntu a secas en que de entrada no introduce snaps si quien instale el sistema operativo rechaza los snaps. De todos modos, hasta donde yo he visto, el usuario puede eliminar los snaps si quiere. Yo, de hecho, en mi sistema operativo apenas hay snaps, porque el principal de ellos era Firefox y yo lo borré, porque es un navegador que no me gusta. Pero bueno, queda algún snap. Bueno, y hay quien está muy en contra de los snaps. En otro episodio hablaré de las encapsulaciones y entre ellas de los snaps. Por tanto, suspendo aquí la discusión con los snaps, pero vamos, me parece poco convincente este argumento en la medida en que quien quiera puede usar Ubuntu sin snaps, aunque sea más cómodo, más práctico, más sencillo usarlo con los snaps que se ofrecen al instalar el sistema operativo. La cuarta objeción es que Ubuntu a secas, no hablo aquí de Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, no, lo que es Ubuntu sin más. Ubuntu, como ustedes saben, se presenta con un entorno gráfico, un GUI, interfaz gráfica de usuario, que es el GNOME. Sin embargo, a lo largo de los años ha titubeado y, por ejemplo, durante algún tiempo, un año o más, no sé, se presentó con otro entorno Unity que no gustó. Y en general, ya también el GNOME utiliza el GNOME, pero dándole su propia configuración, su propia presentación. El GNOME de Ubuntu no es exactamente igual que el GNOME de Fedora, por ejemplo. Siendo GNOME, pues se presentan al usuario de manera diferente. Bueno, pues que esa presentación del entorno gráfico de usuario, pues a veces ha sido desacertada, no ha gustado a muchos usuarios, no ha atinado en ofrecer la elaboración más atractiva o más práctica. Bueno, yo esto lo desconozco, porque como yo no uso Ubuntu a secas, sino Lubuntu, pues desconozco si el GNOME de Ubuntu a secas es mejor, igual o peor que el GNOME de otras distribuciones, y si el Unity, que nunca he visto ni conocido, más que lo he leído que existió, pero no sé ni siquiera en qué año, no sé qué ventajas o desventajas tenía, pero todo esto me parece, esta discusión me parece fuera de lugar, sinceramente. Primero porque como Canonical ofrece nada menos que 8 sabores con diversos GUIs, es decir, con diferentes interfaces gráficas de usuario. Entonces, si a usted no le gusta Unity o el GNOME de Ubuntu, ¿por qué no escoger Xubuntu o Kubuntu o Lubuntu u otro de los sabores? Tiene una interfaz diferente. Y segundo, tampoco he visto un argumento que diga qué exactamente tienen de malo esas configuraciones de GNOME o esa alternativa transitoria que tuvo Ubuntu del Unity. Porque decir, bueno, que eso estuvo mal, no fue una opción equivocada, inconveniente. Bueno, bien, pero ¿en qué? ¿Por qué? ¿Qué tenía de malo? ¿Qué le puede usted reprochar? Exactamente. Funcionaba mal, los menús no se desplegaban
era inamigable. ¿Qué tenía? No lo he visto. Simplemente que esa fue una opción equivocada y que no hubiera debido hacerse. Tampoco he visto al final si el Gnome al cual ha vuelto Ubuntu por defecto, el Chrome actual, está bien o está mal. ¿Qué tiene por defecto? Que bueno, insisto, si a usted no le gusta el Ubuntu con Chrome, ¿por qué no intenta alguno de los otros 7 sabores? La objeción siguiente es que durante un tiempo, no sé, un año, lo que fuera, Canonical en Ubuntu, no sé exactamente dónde, si en el Firefox, desplegó eh, supletoriamente, porque uno lo podía borrar, pero por defecto, un enlace que conducía a Amazon. Bueno, primero yo me pregunto, ¿qué necesidad tiene hoy, en el mundo de hoy, qué necesidad tiene nadie de que el sistema operativo o el navegador le ofrezca por defecto un enlace a Amazon? Porque me parece que todo el mundo ha oído hablar de Amazon, sabe que es Amazon y puede encontrar el enlace de Amazon a través de cualquier motor de busca. Pero también mis navegadores, todos por defecto, me ofrecen enlaces a sitios que a mí no me interesan. Amazon concretamente sí me interesa, pero otros enlaces no. Por ejemplo, varios de ellos a periódicos deportivos. O al New York Times. New York Times, como algunos lo llaman. Bueno, pues a mí no me interesa ni el New York Times ni la prensa deportiva. La verdad que no tengo más que eliminar esos enlaces. Bueno, de manera que no quiera el enlace de Amazon, supongo que podría borrarlo. En todo caso, no seguirlo. Que ese enlace constituía una publicidad de Amazon, porque la verdad es que esa objeción la he visto formulada sin mayor desarrollo, como si eso ya por sí solo fuera un motivo de censura, de reprobación. Bueno, vamos a ver, entiendo que lo que quizás se está reprochando es que ahí había una publicidad que seguramente Amazon había pagado a Canonical para que incluyera ese enlace por defecto. Yo no lo sé, la verdad, pero yo, hasta donde yo he usado Ubuntu, no he visto publicidad de nada. Pero si hubiera alguna publicidad, pues, bueno, creo que hay que resignarse a tenerla, ¿no? Cada vez que abrimos una red social, vemos un montón de publicidad, los motores de busca, vemos publicidad, o cada vez que, lamentablemente, YouTube les ofrece este vídeo, posiblemente con publicidad, que no es mía, no tiene nada que ver con el autor, con el productor del vídeo. Bueno, pues hay que, si quieren un producto gratuito, pues hay que resignarse. Bueno, pues si de toda la publicidad posible Ubuntu me ofreciera un enlace a Amazon, al cual yo voy a ir de todos modos, porque tengo que comprar en Amazon, bueno, pues la verdad es que yo personalmente no encontraría ningún inconveniente. Si Amazon ha pagado por ello o no, lo desconozco, pero confieso que tampoco me importa. Ahora, eso sucedió en el pasado. Hoy, en el Ubuntu que yo tengo, para nada, en ningún sitio hay enlace ninguno por defecto a Amazon. He tenido que añadirlo yo, por mi propia iniciativa, en los navegadores que uso. Y la sexta y última objeción es que Canonical espacia demasiado las versiones del sistema operativo. Hay versiones cada 6 meses, de las cuales, en realidad, versiones que garantizadas con un apoyo de más largo plazo, creo que son cada 2 años, y luego, entre tanto, cada 6 meses, subversiones o versiones de menor, cuyo apoyo eventual por la suscripción está garantizado por menor tiempo. Bueno, el hecho es que hay una versión nueva cada 6 meses. Quien quiera la adopta y quien no quiera no la adopta. Y 6 meses se les hace un mundo, a una eternidad, a muchos. Claro, yo me pregunto si son jovenzuelos de 12, 13, 14 años, un periodo de la vida, 11 quizá, en que 6 meses parece muchísimo.
Yo creo que a los 20, 22, 23 años ya 6 meses se pasan bastante rápido. Y en edades más avanzadas, bueno, pues parece un soplo. ¿Qué tiene de malo que vengan tan de tarde en tarde las nuevas versiones, de tarde en tarde, por decir que 6 meses es tarde? A mí, la verdad, se me ha pasado volando. Estamos terminando el mes de diciembre. Cuando pienso en el comienzo de este segundo semestre del año 2024, o sea, el 1 de julio de este año, se me ha pasado volando. Es un soplo. La vida, pues, más aún es un soplo, un semestre. Bueno, pues lo que entiendo es que quizá hay quien anhela estar a lo último de lo último, a la page, como se dice en francés, querer tener lo ultimísimo en todo. Y en ese sentido, se prefiere lo que se llama la rolling distributions, es decir, de actualización constante, no periódica, sino que constantemente, cada vez que hay una nueva innovación en alguna de las aplicaciones incorporadas al sistema operativo, la actualiza sin esperar a una actualización de conjunto. Claro, eso tiene el inconveniente de que se actualiza un elemento sin haberse estudiado bien su acoplamiento y, en el conjunto, su encuadramiento en el marco general del sistema operativo. O bien entiendo que hay algunos que están actualizando su hardware. Por ejemplo, tienen nuevas impresiones, nuevas impresoras que acaban de salir. Por ejemplo, he visto impresoras térmicas. Ya no son ni de chorro de tinta ni las láser, sino otra cosa. Bueno, yo tengo una pequeña impresora térmica para hacer etiquetas con Android, con mis tabletas Android. Bueno, pues quizá, claro, ese novísimo, súper novísimo hardware necesita venir soportado por controladores de impresión, en este caso, o de cualquier otro dispositivo periférico, pues actualizadísimos también. Bueno, entiendo que ese problema se puede plantear a algunos y que o ese gusto, sencillamente, no necesidad, sino sencillamente gusto o moda, es perfectamente legítimo, cada cual es perfectamente libre de tener las preferencias, gustos que quiera, de manera que quien lo tenga, pues hará muy bien, prefiriendo otras distribuciones que se actualicen no cada 6 meses, sino cada 3, cada 2 o cada mes, o que se estén actualizando día a día. Muy bien, eso no tengo, por supuesto, nada que objetar. Ahora, somos millones en el mundo los usuarios de Ubuntu. Y por cada millón, yo me imagino que hay 999.000 que ni sentimos ese anhelo, ni tenemos esa necesidad. Yo, sinceramente, para mis computadores comprados en 2024, corren perfectamente con el Ubuntu de 2022, de abril de 2022, de manera que ni siquiera necesito ni quiero actualizar al Ubuntu de 2024, al Ubuntu 24, ni por supuesto siento necesidad alguna de unas actualizaciones más rápidas. A mí me basta y me sobra. O quizá hay otro argumento, es decir, el peligro de invasión, de intromisión, de introducción de software maligno, y con las nuevas actualizaciones hay parches de seguridad nuevos que nos guarecen de ese tipo de peligros. Bueno, he de responder en primer lugar que Ubuntu ofrece updatings, actualizaciones parciales con parches de seguridad dentro de la misma versión. O sea, yo uso la versión 22.04 de abril del año 22. Bueno, pero esa Canonical me ofrece cada cierto tiempo, cada 15, 20 días, lo que sea, o cada mes, una actualización en la cual me va a actualizar el kernel, algunos parches de seguridad, algunas aplicaciones. Si yo quiero, siempre tengo que yo dar mi anuencia
a que se efectúe esa actualización. Cuando me hace ese ofrecimiento, yo puedo cancelar. Le puedo decir no, o puedo decir sí. De manera que hay actualizaciones periódicas que de los componentes del sistema operativo y, por tanto, parches de seguridad suficientemente al día. Por tanto, esa sexta objeción tampoco considero que sea pertinente o relevante o atendible. Aunque, por supuesto, quienes así lo consideran son perfectamente libres de optar por otra distribución. Y terminaría este episodio con una recomendación que es la de un consejo que me permito dar a los influenciadores, a los foreros, a los forofos de otras, a los tifosos, como yo uso ese italianismo de tifosos, tifosi en italiano, que se usa para los hinchas de un equipo deportivo, de una escuadra, por ejemplo, de una escuadra ciclista, de un equipo de balompié. Se usa, en español decimos hinchas, en italiano tifosi, y a mí me gusta eso de los tifosos, porque no deja de ser una especie de enfermedad de tifus, una fiebre, es febril, bueno, pues a quienes sean tan forofos de una distribución, que no tiene nada de malo. Pero yo les aconsejo que lo hagan sin malquerencia para otras distribuciones. Porque en el fondo, las diferencias entre las distribuciones son secundarias, son más aparentes que reales. Cuando llegamos al entorno texto, al intérprete de órdenes, a las aplicaciones que corren en modo texto, cuando llegamos a las profundidades, todo el Linux es Linux. Sea Fedora, sea Red Hat, sea Ubuntu, sea Arch Linux, el que sea, es Linux. O sea, es la cueva, mi querido, es la cueva de tantos años. Es Linux y, por tanto, esas diferencias que pueden ser muy del agrado de sus adeptos, de sus partidarios, pero no dejan de ser particularidades cuya importancia es relativamente superficial y hasta cierto punto marginal. En segundo lugar, aunque las diferencias fueran más marcadas, es tal la diferencia entre ser usuario de Linux y ser usuario de Windows, por ejemplo, es tan fuerte, es tan distinto. La experiencia misma varía tanto. Por supuesto, ya sé, hay usuarios de Windows cuya diferencia no es muy grande porque se limitan al contacto más superficial, al entorno gráfico, a picar en iconos y abrir las aplicaciones de manera similar a como el usuario de Windows usa Windows. Pero en cuanto vamos más allá, la experiencia es tan particular que yo pienso que eso tiene una valoración mucho mayor. Puede haber un diálogo fecundo entre partidarios de diferentes distribuciones de Linux, mientras que realmente no creo que haya diálogo fecundo, válido ni pertinente con usuarios de Apple o de Windows. Somos mundos muy diferentes. Yo terminaría el episodio preconizando que se organizaran simposios anuales Linux con participación de las distribuciones de mayor audiencia, de mayor seguimiento, bajo un principio de estricta neutralidad, de respeto mutuo, de, en la medida de lo posible, de cordialidad, ciertamente donde podrían señalarse problemas, inconvenientes detectados en una u otra distribución, o argumentos a favor de una u otra distribución, pero en un plan, ojalá que de camaradería, pero al menos de buen entendimiento, de conciencia de lo muchísimo que se comparte y de ánimo de aprender unos de otros, no de hostigarse, no de vituperarse, no de vilipendiarse unos a otros. Bueno, yo en general a los
influenciadores. Yo agradezco a todos aquellos que emiten sus opiniones con serenidad y con buen deseo para cualquier distribución, y no apruebo a veces los exabruptos que se permiten algunos en momentos de enemistad o de ira o de cólera por que haya salido una nueva versión de una distribución y no les haya gustado. Eso lo vi, por ejemplo, cuando salió Ubuntu 24.4, vi alguna página, algún espacio con expresiones de vituperio que yo considero pues inadecuadas, desaconsejables, producto quizá de una reacción airada, pero bueno, yo espero que los mismos autores de tales reacciones se hayan serenado y hayan reflexionado y sopesado todo y adopten una actitud de mayor entendimiento y quieren de crítica, pero de crítica tranquila, no airada, eh, con ánimo de ayudar y no de hostigar. Bueno, pues a salvo de esas 6 objeciones y con esta última recomendación, yo pongo punto final al episodio de hoy.